Buenos días, mi nombre es Pablo Ursúa, Country Manager de Sura Investments para Chile, y quiero agradecerles la presencia a todos ustedes esta mañana al webinar titulado Desafíos, Regulación y Futuro en el Mundo Inmobiliario. Comienzo por agradecer a nuestros invitados. Solange Bernstein, presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero. Daniel Kiberstein, presidente del Comité Inmobiliario de la Cámara Chilena de la Construcción. Patricio Jaramillo, director de riesgo financiero de la consultora PricewaterhouseCoopers. Roberto Lira, director de Real Estate para Chile en Sura Investments. Y Cristian Bofill, reconocido periodista y director del medio Exante y además moderador de esta conversación. Junto al medio Exante quisimos abordar esta temática debido a lo importante que es esta industria para el país, tanto desde la perspectiva del desarrollo económico como también desde la mirada de las personas, donde cada familia sueña con una vivienda propia. Generalmente, los ciclos inmobiliarios son más largos que los ciclos económicos, donde en promedio tienen una duración de 10 años. El último pic fue el año 2019, con una acelerada caída debido principalmente a elevadas valorizaciones de los distintos tipos de activos en el mundo inmobiliario, como residencial, comercial, oficinas, industriales. También cambios generalizados por la pandemia. El cambio más evidente ha sido la transición al flex office. Alzas en las tasas de interés de largo plazo debido a fenómenos como, por ejemplo, el retiro de los fondos de pensión y además mayores exigencias de capital a la banca. Crecimiento en el valor de los inmuebles más acelerado que el crecimiento de los salarios. Y también cambio de la regulación inmobiliaria a nivel global. Ya han pasado más de 5 años desde dicho pic. Por ende, ¿hay un mayor optimismo por parte de los agentes de mercado? Esta es parte de la discusión que vamos a tener el día de hoy. A todos, muchas gracias por estar con nosotros. Solange, por favor. Financiera. Y desde ahí justamente esto sin duda tiene un impacto sobre los sectores que requieren de financiamiento, como es el sector inmobiliario. Traigo una breve presentación que nos va a permitir recorrer lo que significa para CMF en términos de regulación y supervisión de uno de los sectores particulares, que es la industria de fondos de inversión, donde justamente a través de los fondos de inversión tenemos nosotros un rol relevante que impacta al sector inmobiliario, puesto que muchos de esos fondos de inversión tienen justamente como activo subyacente activos inmobiliarios. La presentación que les voy a hacer, vamos a partir con algunas tendencias recientes que marcan justamente lo que nos acaban de comentar respecto de estos ciclos que tiene este sector, así como la economía en general. Luego vamos a hablar sobre algunos desafíos de la industria de fondos de inversión y en particular del sector inmobiliario que se permite financiar a través de esta industria junto con otras fuentes de financiamiento y algunas reflexiones finales. Partamos entonces con algunas tendencias recientes respecto de la industria de fondos. Cuando hablamos de los fondos de inversión en Chile, estos son inversionistas institucionales tremendamente relevantes. Han crecido a partir de la Ley Única de Fondos por allá en el año 2014 al día de hoy a más de 4 veces en términos de los activos bajo administración de los fondos de inversión. Por lo tanto, dentro de estos activos, como activos subyacentes, los activos inmobiliarios
son una parte bien importante que ustedes las pueden ver en la gráfica, en la parte de más abajo de las barras. Justamente vemos reflejado el crecimiento de los fondos inmobiliarios, junto con otros activos que también han ido creciendo en el tiempo. Y esto es tremendamente importante porque vemos cómo esta industria se ha transformado justamente en una forma de canalizar ahorro hacia inversión productiva. En particular, cuando vemos a los fondos de inversión inmobiliario, estos representan en torno a 20% de los activos bajo administración en los fondos de inversión, donde la participación de los fondos inmobiliarios se ha mantenido en torno al 20%, pero lógicamente de activos que han ido aumentando. No así, por ejemplo, activos tradicionales como son las acciones y bonos, que como subyacente en el caso de los fondos de inversión han ido perdiendo participación. Por lo tanto, en esta gráfica vemos simplemente cómo ha ido cambiando hacia una mayor importancia de activos alternativos como activos subyacentes en los fondos de inversión y en particular en el caso de los fondos inmobiliarios que también tienen una participación bien importante. Cuando pensamos en fondos inmobiliarios, también tenemos que hacer como un doble clic ahí en términos de qué tipo de rentabilidad ofrecen estos fondos. Y en ese sentido tenemos que los fondos de renta son los fondos más importantes dentro de los activos de los fondos inmobiliarios. Entonces, este es el tipo de fondo que tienen mayor importancia relativa. Los fondos inmobiliarios entonces destacan aquellos que persiguen justamente estas estrategias de inversión que hacen un flujo a través de renta, más allá de los fondos de desarrollo o los mixtos que también tienen una importancia relevante, pero sin duda los de renta son los más importantes. Entonces, viendo ahora estos tres tipos de fondos dentro de la categoría de fondos inmobiliarios, ya situados en ese tipo de activos de inversión, que justamente es lo que nos convoca a conversar en el día de hoy. Cuando hablamos de fondos de inversión inmobiliario, ha estado marcado esto justamente por los ciclos económicos. Un ciclo económico que fue bastante favorable por varios años. Hablábamos del pic del año 2019 hace unos minutos atrás en la introducción. Bueno, pero ahora en lo más reciente esto ha sido algo más adverso, en particular el último trimestre del año 2023 hubo una caída bien importante en los resultados de los fondos de inversión. Esto se ha ido recuperando, en particular en los fondos de renta, ¿no? Que son también los más importantes. Así que cuando hablamos de fondos de inversión y del impacto que tiene el ciclo económico, eso efectivamente es bien marcado y lo observamos en el desempeño en términos de los resultados de estos fondos que están marcados por aquello. ¿Y qué explica estos resultados? Esto es fundamentalmente lo que se llama pérdidas no realizadas, es decir, es el cambio en la valoración. Y ahí entramos a uno de los temas que ocupa bastante el foco supervisor de SMF en términos de justamente cómo se hace un adecuado ejercicio de valorización de los activos subyacentes en los fondos, que en el caso de fondos alternativos es especialmente complejo. La actualización de esas valorizaciones ha jugado un rol fundamental en los resultados del desempeño de estos fondos y en particular esas valorizaciones, no tengo un gráfico acá, pero se los podría haber mostrado también, en el cual observamos que esas valorizaciones en general se hacen en el último trimestre de cada año. Por lo tanto, ahí es donde vemos, donde eventualmente, dependiendo del desempeño económico, de situaciones idiosincráticas que puedan ocurrir en alguna clase de activos, podemos tener cambios importantes en el valor de dichos activos. Y ese sin duda es uno de los focos que tenemos que mirar con cuidado. Vamos ahora entonces a los desafíos de la industria de fondos y cómo esto al final del día repercute también en un adecuado desempeño de esta clase de activos sobre los inversionistas que participan en esta industria.
Si pensamos en los fondos de inversión, estos fondos de inversión proveen una fuente de financiamiento tremendamente importante para distintos sectores productivos, incluido, sin duda, el inmobiliario. Por lo tanto, son clave para el desarrollo económico. Hoy día son un canal, una fuente de financiamiento importante. Por lo tanto, incluso respecto de los fondos de pensiones, se conversaba de los retiros hace unos minutos atrás. Bueno, los fondos de pensiones tuvieron este impacto relevante en cuando se generaron los retiros, pero teníamos una industria de fondos que había crecido. Yo creo que al final del día, de alguna manera, eso mitiga, porque hace algunos años atrás, si nos remontamos a previo a la Ley Única de Fondos, los fondos de inversión no tenían este rol tan importante. Por lo tanto, al menos teníamos diversificados a los inversionistas institucionales, donde formaban una parte importante de las fuentes de financiamiento los fondos de inversión. Por lo tanto, eso no está en duda y tenemos que seguir fortaleciendo esta industria. En la medida en que tengamos mayor diversificación de las fuentes de financiamiento, más resiliente es nuestra economía y nuestra capacidad de desarrollo. Pero se enfrentan desafíos. Sin duda se enfrentan desafíos para que el financiamiento de esta clase de activos sea efectivamente sostenible, y tenemos ciertas complejidades que enfrentar. En primer lugar, tenemos riesgos idiosincráticos. Hablábamos del ciclo económico o riesgos particulares dependiendo de la clase de activo, y los activos inmobiliarios no son la excepción en términos de que pueden haber ciertos eventos, riesgos que se materialicen respecto de esa clase de activo en particular. Además, estamos hablando de una clase de activo los fondos que tienen este tipo de subyacentes en general tienen baja profundidad, frecuencia en términos de sus transacciones o calidad de la información. No tenemos un mercado fluido que le marque precio a estos activos. Por lo tanto, es más difícil justamente tener una buena valoración. Ese es el tercer desafío ahí, entonces, ¿cómo enfrentamos estos desafíos de valoración? Que no solamente tenemos un mercado que no marca precio, que no nos permite tener una valoración dinámica de este activo, sino que además el valorar es costoso. No solamente tenemos que tener buenas metodologías, sino que la implementación de esas metodologías, que vamos con el dron, los terrenos, entonces esto no lo podemos hacer eventualmente ni a costo cero, ni con toda la frecuencia que eventualmente uno quisiera. Por lo tanto, la valoración de los activos y en particular de los activos inmobiliarios resulta complejo. El cuarto desafío tiene que ver con la liquidez. Estábamos hablando que estos fondos, los activos son poco líquidos, así como también las cuotas de los fondos no tienen un nivel de liquidez muy alto. Esto implica que necesariamente exige una gestión de riesgo robusta. Siempre, cuando hablamos de conflictos de interés, estos conflictos de interés tienen que ser gestionados. Por lo tanto, cuando hablamos de gestión de riesgo, de gestión de los conflictos de interés, esto está siempre presente en la industria financiera, así como también en cualquier tipo de negocio, ¿no? Pero en particular, entonces, cuando tenemos activos que son poco líquidos, ese desafío es aún más importante abordarlo de manera adecuada. Por lo tanto, la gestión de esos conflictos de interés tiene que dar garantías a los inversionistas de que van a estar adecuadamente resueltos. El quinto y último desafío que quiero mencionar acá tiene que ver con el apalancamiento. El uso de leverage, cuando estamos hablando de fondos de inversión, son grandes proyectos donde parte de la forma de financiar estos proyectos es a través de justamente tener fondos apalancados, o sociedades en las cuales el fondo invierte, que están apalancadas. Por lo tanto, es parte de la forma en la cual funciona la industria y que permite el desarrollo de la misma. Pero hay que tener conciencia, a su vez, que respecto de los inversionistas de estos fondos, esto va a implicar una mayor volatilidad de su rentabilidad y tiene que haber conciencia de aquello por parte de los inversionistas.
Por lo tanto, la transparencia en la información y el impacto que tiene el apalancamiento sobre los resultados para los inversionistas tiene que ser algo claramente comunicado a quienes invierten en este tipo de fondos. Por lo tanto, ahí tenemos un quinto desafío del cual hacernos cargo. En definitiva, entonces, dado todas estas complejidades de este tipo de activos y la importancia que tienen para el desarrollo económico y la necesidad entonces de que logremos continuar desarrollándolo, el proceso de creación, comercialización de este tipo de activos requiere de tener en el centro al inversionista. Y ese es un tema tremendamente importante para CMF como regulador, supervisor del sector financiero, porque la industria financiera se basa en la confianza. Por lo tanto, la capacidad que tiene el sector financiero de captar recursos y canalizar esos recursos hacia proyectos de inversión necesariamente tiene que ser fundada en la confianza. Y para eso, quien administra un fondo debe tener en el centro a quien pone su confianza, no solo sus recursos, pone su confianza en ese administrador para una adecuada gestión de esos fondos. Y eso implica que, por ejemplo, respecto de la liquidez, tengo que entender cuál es la demanda de liquidez de ese inversionista y cuál es la oferta de liquidez que puedo entregar dada las características específicas de un vehículo de inversión. Tengo que tener clara cuál va a ser la forma de valorizar y transmitir también al inversionista cuáles son las limitaciones que pudiese tener esa valorización. Tengo que tener valorizaciones externas y asegurar la calidad de esas valorizaciones externas. Manejar adecuadamente los conflictos de interés. Cuando hablamos de fondos de inversión, estos fondos pueden ser fondos que tienen un horizonte largo, proyectos que requieren de años para finalizar. Una vez finalizados la vida de un fondo, eventualmente ese fondo puede entrar efectivamente a requerir ser liquidado, terminó la vida del fondo. Bueno, pero ¿cuál es el valor de esos activos en ese momento? ¿Cuánto tiempo requiero para liquidar los activos del fondo, que son poco líquidos? Eventualmente voy a tener que seguir manejando esos activos por 2, 3 años. Eventualmente pueden entrar y salir inversionistas en ese momento en que el fondo extingue su periodo de vida original. ¿A qué precio entran esos nuevos inversionistas y a qué precio salen los que habían invertido previamente? Cuando tengo dificultades de valoración, ese tipo de decisiones son bien críticas. Suitability, este término en inglés, no he encontrado un término apropiado en español, pero es justamente el qué tan adecuado es un vehículo de inversión dependiendo del perfil que tenga un inversionista en particular, de las características, de las necesidades de ese inversionista. ¿Cómo se ajusta este producto de inversión, este vehículo, a esas necesidades? Incluso no solamente en términos de qué es lo que necesita, sino que qué es lo que entiende ese inversionista. Todos estos son temas tremendamente importantes. Desde SMF como regulador y supervisor del mercado financiero, que es el rol que estoy cumpliendo en esta instancia, en que están hablando del sector inmobiliario, estoy hablando de los fondos aquí, pero son una forma de financiar a los proyectos inmobiliarios. Monitoreamos justamente en la industria de fondos y a través de nuestro monitoreo identificamos las necesidades, por ejemplo, de cambios normativos y vamos perfeccionando, mejorando nuestra función supervisora. Es muy relevante que en la estructuración entonces de estos fondos se redoblen los esfuerzos para pensar en este inversionista final. Y ese es uno de nuestros focos supervisores y algo que también ha ido guiando los cambios recientes normativos. Los fondos con menor liquidez, horizonte de largo plazo, riesgos especiales, deben ser especialmente analizados a través de este correcto proceso de suitability, ver si efectivamente es este el vehículo de inversión apropiado para este inversionista en particular. Entonces, al momento de comercializar el fondo, que efectivamente esto sea adecuadamente gestionado. La oferta de liquidez
que tenga un determinado fondo, la oferta de liquidez que del administrador del fondo a ese cliente, ese inversionista, que sea la que realmente ese inversionista espera y que además esté de acuerdo a lo subyacente. Porque una cosa es el activo que tengo como subyacente en primera línea, pero luego ese activo puede tener otra inversión debajo y vamos teniendo distintas capas y me puedo terminar que después de 3 capas aparenta ser algo muy líquido, pero me encuentro que en la capa 3 o en la capa 4 tengo algo que efectivamente ya deja de cumplir con la promesa de liquidez que estoy haciendo al inversionista. De hecho, hemos visto recientemente, todavía incipiente, todavía es una preocupación menor en términos de los órdenes de magnitud, pero que se han comercializado fondos de inversión con activos alternativos a través de cuotas de fondos mutuos. El fondo mutuo tiene alta liquidez por definición. Son fondos en los cuales puedo hacer retiros en menos de 10 días. Por lo tanto, las cuotas de fondos mutuos prometen una liquidez que un activo alternativo no puede entregar. Y justamente hablábamos de que las valorizaciones tengo que hacerlas en periodos de tiempo eventualmente más largos, que son costosas, que puedo tener errores de valorización. Bueno, eso implica que cuando lo vendo a través de un fondo mutuo puedo tener transferencias de riqueza no deseadas en un vehículo, a través de un vehículo líquido, donde los subyacentes en realidad no están marcando precio con la frecuencia que ese tipo de liquidez promete. Entonces, ese es uno, por ejemplo, de nuestros focos de supervisión. Es importante reforzar la comunicación, también respecto de distintos aspectos, pero respecto de la diversificación. Si tengo un fondo que en realidad lo único que tiene es un proyecto, perfecto. Pero cuando hablo de un fondo, eventualmente el cliente puede estar entendiendo que está invirtiendo en un portafolio diversificado. Por lo tanto, cuando tengo un fondo que lo estructuro esencialmente para financiar un proyecto específico, que seamos suficientemente transparentes para que el inversionista sepa el riesgo al cual está sujeta su inversión. O los temas de apalancamiento, que hablábamos hace unos minutos atrás. De nuevo, transparencia en la información es importante. El crecimiento significativo que ha tenido esta industria de fondos sin duda tiene desafíos que son relevantes, tanto para la industria propiamente tal, como para el regulador. Y en esa línea hemos ido mejorando nuestro marco normativo. Esto hemos tratado de promover el desarrollo de esta industria de manera sostenible en el tiempo y algunos de los cambios relevantes que hemos hecho tienen que ver con una mejor gobernanza. Los temas de gobierno corporativo están en primera línea, no solamente en la industria de fondos, sino que en cualquier empresa. Una adecuada gestión de riesgo, de nuevo, no estamos hablando de algo nuevo porque también es muy transversal a la gestión de cualquier negocio. Y en particular también un correcto due diligence de las inversiones. Cuando hago la inversión, cuando tengo un activo, cómo efectivamente hago una evaluación consciente, acuciosa respecto de las características que tienen los activos que estoy ofreciendo al mercado. Esta es la norma de carácter general, la 507 y la 510, recientemente emitidas, justamente van en esa dirección. La CMF está trabajando en ajustes normativos adicionales. Tenemos nuestro plan normativo que ya hace un par de años estamos publicando todos los años el plan normativo de CMF. Además, entonces, de los procesos habituales de consulta pública de la norma, anunciamos previamente todos los años para los 2 años siguientes en qué tipo de proyectos vamos a estar trabajando desde CMF, de tal manera para que la industria se vaya preparando para eventuales análisis o comentarios que quieran aportar en ese proceso normativo. Y para eso nos apoyamos también muchísimo en los organismos internacionales. En el caso de los mercados de valores, IOSCO es un referente importante. Personalmente participo en las reuniones de IOSCO. Soy yo la persona que representa a CMF en las reuniones de IOSCO y también en el Instituto Iberoamericano del Mercado de Valores, instancias en las cuales se discuten aspectos de supervisión del mercado y en particular de la industria de fondos, junto con unas
gran abanico de otras temáticas. Pero respecto de la industria de fondos nos encontramos al final del día con problemas, bueno, como en todos los otros temas también, problemas bien similares. Es increíble cómo uno se reúne en reguladores y seguramente les pasa a ustedes cuando se reúnen con representantes del sector inmobiliario en otros lugares del mundo. Al final del día los desafíos que se enfrentan son los mismos. Bueno, en el caso de IOSCO, justamente a través de los principios, guías que ellos han publicado, han entregado herramientas a los reguladores y supervisores a nivel global que se hacen cargo justamente de las problemáticas que hemos estado conversando, que tienen que ver con las políticas y procedimientos, las metodologías de valoración, los errores de valorización, el rol de los valorizadores externos. Por lo tanto, el tema de valorización ha estado bien en el centro. Los temas de manejo de conflicto de interés también son temas que están abordados en estos principios junto con otra gran cantidad de materias. En el caso de CMF, además, participamos en el comité técnico específico que ve los temas de fondo, en el caso de IOSCO en particular. Por lo tanto, ahí tenemos una cercanía muy alta respecto de lo que está ocurriendo a nivel internacional en términos de estas guías para una adecuada regulación y supervisión de esta industria. Ya este año hemos ido cumpliendo con uno de los hitos en la agenda que teníamos programada para la regulación de la industria de fondos, con la emisión del Manual de Sistemas de Información de Fondos. La información es clave, sin información estamos ciegos. Por lo tanto, como regulador y supervisor de todo el sector financiero, requerimos una gran cantidad de información y sabemos que eso tiene costos. Pero estamos tratando de sistematizar, de racionalizar la información que se pide, de facilitar los canales a través de los cuales ésta se comunica, pero sin información somos ciegos. Por lo tanto, necesariamente tenemos que tener información para justamente luego canalizar los recursos supervisores hacia donde identificamos mayores vulnerabilidades o potenciales riesgos. Estamos trabajando también en la modernización y sistematización de las normas de administradores generales de fondos, alineado esto con los estándares y exigencias a nivel internacional y también, lógicamente, con las conversaciones que hemos tenido con la industria. Temas como valorización y activos ilíquidos, publicidad y comercialización, los fondos ASG, que no lo hemos comentado tanto en esta instancia, pero también la inversión con impacto, el cómo se denomina a los fondos al momento de ofrecerlo a un cliente como un fondo ASG y qué estándar debe cumplir. Hemos estado trabajando en aquello también. Permítanme unas reflexiones finales. Chile cuenta con un sistema financiero profundo y sólido, que ha sabido resistir periodos de turbulencia. Yo creo que eso nos debe tener muy satisfechos en términos de que en la reciente situación compleja que vivimos por la pandemia, el sector financiero se convirtió en un mecanismo, un sistema que ayudó a salir más fácilmente de una situación tremendamente compleja. Por lo tanto, estuvo en el centro de la solución y de la salida a las dificultades que enfrentamos por la pandemia. Y este sistema financiero profundo y sólido ha contribuido al desarrollo económico, a su resiliencia, a la reducción de la pobreza, y eso es algo que debemos reconocer. La evidencia y la literatura, y tenemos algunas referencias además al final de la presentación para quienes quieran visitar luego nuestro sitio web www.cmfchile.cl, donde encontrarán la presentación. Y ahí hay varias referencias que ustedes pueden consultar. Pero esta evidencia lo que muestra es que el sistema financiero es central para el bienestar de las personas y para el crecimiento del país. La industria de fondos en particular cumple un rol importante porque ayuda a canalizar recursos para el crecimiento económico, genera oportunidades de inversión entonces para quienes tienen capacidad de ahorro, y eso ayuda tanto a los inversionistas y a hacer crecer sus recursos como también a quienes necesitan financiar proyectos. Los supervisores financieros jugamos un papel central y que tenemos que balancear permanentemente. En el caso de CMF explícitamente, además, nuestros 3 mandatos: el desarrollo del sector financiero con la protección de la estabilidad
y la protección de los clientes. Por lo tanto, el cómo balanceamos esto de una manera adecuada justamente es lo que permite alcanzar ese desarrollo de manera sostenible en el tiempo. Y en eso estamos trabajando a través de la utilización de las herramientas que tenemos, la regulación, la supervisión, sanciones cuando así se requiere y divulgar información. La CMF continuará monitoreando la industria de fondos para justamente tener un vehículo que permite financiar distintos proyectos, entre ellos el sector inmobiliario. Estamos identificando mejoras al marco regulatorio y creemos firmemente en que esto va a contribuir a desarrollar la industria de manera sostenible, y para ello es tremendamente importante la revisión de los estándares internacionales, y por eso estamos participando activamente en las distintas instancias a las cuales somos convocados, pero también entendiendo que esos estándares internacionales son aplicados a la realidad local. Por lo tanto, el diálogo con la industria y el entender justamente el funcionamiento de nuestro mercado en particular también es clave. Así que vamos a mantener un diálogo fluido y, por lo tanto, agradezco la oportunidad de haber compartido hoy día con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Solange. Me gustaría hacerte unas preguntas antes. Bueno, voy a hacer una breve introducción y después pasamos a las preguntas porque Solange tiene que irse lamentablemente después de esto. Bueno, perdón. Bueno, muy buenos días a todos, muy bienvenidos. Para mí es una inmensa satisfacción darle la bienvenida a este seminario organizado gracias a una alianza de Sur Investment y Exante. La idea es abrir un espacio de análisis y conversación sobre el presente y sobre todo sobre el futuro del mercado inmobiliario. Durante muchos años, el sector inmobiliario fue considerado un refugio de estabilidad. Ofrecía flujos predecibles, protección frente a la inflación y plusvalía, lo que lo convertía en una opción muy atractiva tanto para inversionistas como para las personas. Sin embargo, a partir de 2019, esa realidad empezó a cambiar de forma drástica. El estallido social, seguido por la pandemia, alteró la forma en que hablamos, trabajamos, habitamos y consumimos, lo que afectó obviamente profundamente el negocio inmobiliario. El trabajo remoto, la aceleración de comercio electrónico, entre otras tendencias, cambiaron repentinamente la demanda por ciertos activos físicos. A esto se sumó, obviamente, la inflación originada por los retiros de fondos de pensiones, lo que junto a una fuerte alza de las tasas de interés encareció el financiamiento y afectó los retornos de los activos inmobiliarios. Esta situación también generó una competencia directa entre la inversión inmobiliaria y los instrumentos de deuda que, como veremos, hoy se presentan como una opción atractiva para los inversionistas. El resultado de este escenario es claro: escasez de capital, salida de inversionistas hacia otros mercados y, sobre todo, una gran incertidumbre sobre el futuro del negocio inmobiliario en Chile. Hoy contamos con un gran panel de expertos que nos ayudará a abordar este fenómeno desde distintas perspectivas: la regulatoria, macroeconómica, empresarial y financiera. Los invito a todos a participar en una conversación franca, crítica y propositiva, que no solo describa lo que está ocurriendo, sino que también nos ayude a identificar las señales del futuro. Para iniciar este análisis, bueno, Solange ya lo inició, tenemos a Solange, quien por razones de agenda nos acompañará solo en el inicio de esta jornada. Voy a hacerte tres preguntas. La primera tiene que ver con una mirada sistémica.
¿cómo evalúa la CMF los riesgos que ha ido acumulando el sector inmobiliario como activo de inversión en los últimos años? Bueno, como lo comenté aquí en la presentación, efectivamente esta es una industria muy importante, es un activo de inversión que no solamente da oportunidades a los inversionistas, sino que también permite desarrollar al sector económico, al país en general, y eso es relevante. Pero es un activo con riesgo, ¿ya? Y esos riesgos, en el caso de las inversiones a través de fondos de inversión, porque no es la única forma en la cual el sector financiero entrega financiamiento al sector inmobiliario, también está el sector bancario, sin duda, o las compañías de seguro que también tienen inversiones en el sector inmobiliario. Por lo tanto, hay distintos actores del sector financiero que están expuestos al riesgo del sector inmobiliario. Y en ese sentido, para nosotros como reguladores, lo importante es que sean adecuadamente gestionados los riesgos. Y entendemos que en un ciclo económico como el que aquí se describe, eso es más desafiante. Y en el caso de los fondos de inversión, se cruza justamente con los temas de valorización y de comunicación a los inversionistas respecto de cuáles son los riesgos. Por lo tanto, más allá del cuántos son estos riesgos, porque eso depende mucho del ciclo, tiene que ver con la adecuada forma en la cual se gestionan. En el caso de los bancos, tener el capital suficiente, hacer las provisiones correspondientes de tal manera de gestionar adecuadamente los riesgos y tener la capacidad de absorber cuando se generen esas pérdidas para proteger a los depositantes. Lo mismo en el caso de las compañías de seguros, mantener sus indicadores de solvencia, gestionando adecuadamente los riesgos. En el caso de los fondos de inversión, son riesgos que asumen los inversionistas, los clientes. Por lo tanto, el comunicarlo y tener una valorización activa. Así que yo creo que eso para nosotros son los temas importantes respecto del continuar el financiamiento a un sector que es clave. Perfecto. Solange, ¿cómo evalúa la CMF los riesgos que ha ido acumulando el sector inmobiliario como activo de inversión en los últimos años? Como comenté recién, son riesgos que han ido aumentando en el tiempo, lo veíamos en términos de la volatilidad de estos riesgos, y como comenté, lo importante es que sean adecuadamente gestionados por los distintos inversionistas institucionales, las instituciones financieras, y comunicados adecuadamente al público en general que invierte en este tipo de activos. Oye, y finalmente, desde el rol que cumple la CMF en el sistema financiero, ¿qué papel debiera jugar el regulador para facilitar una transición ordenada entre financiamiento, inversión institucional y desarrollo inmobiliario sin comprometer, obviamente, la estabilidad del sistema? Tenemos que ver que efectivamente esto va a requerir ciertos ajustes. No estoy muy segura de a qué nos estamos refiriendo con transición, pero si nos estamos refiriendo a que transitemos hacia nuevas formas o alternativas de financiamiento, tiene un poco que ver justamente con lo que comentaba yo acá, de que la industria de fondos en particular es una industria de fondos que ha crecido y que entrega alternativas de inversión, pero no solamente eso. Tenemos también en el caso, por ejemplo, de la reforma de pensiones que fue recientemente aprobada, también va a implicar que la gestión de los fondos a través de los fondos generacionales va a tener esta mirada más de largo plazo, lo cual también es una oportunidad para el sector. Por lo tanto, esto se tendrá que ir estructurando hacia el futuro. Eventualmente algunas puertas van a ser más difíciles o algunas alternativas o fuentes de financiamiento pueden ser más difíciles y hay otras que a lo mejor se van a potenciar o se van a abrir. Muchas gracias, Solange. Lamentablemente tiene que irse Solange y te agradecemos mucho. Gracias. Gracias. Bueno, ahora que liberamos a Solange, vamos a partir nuestro panel de conversación que busca obviamente abordar el presente y el futuro del sector inmobiliario. Perdona, se me confundió, a todos nos pasa.
Bueno, nos acompañan Daniel, presidente del Comité Inmobiliario de la Cámara Chilena de Construcción, Patricio Jaramillo y Ruperto Lira. Muy contento de tenerlos aquí, digamos, para que den una mirada de experto. Yo quisiera partir por una pregunta transversal. Ah, ya, pero se escucha bien, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, quisiera partir por la pregunta transversal. ¿Estamos frente a una crisis transitoria o las condiciones macroeconómicas adversas o ante un cambio estructural en la forma que se invierte en el mercado inmobiliario? Por favor, Daniel, o Patricio, perdón. Ah, ya. En buen punto. Por lo que decía Pablo en la introducción, dado que los ciclos del sector construcción evidentemente eso va a ser percibido en nuestro diario vivir como algo un poco más permanente, ¿cierto? Necesitamos a lo menos 5 o 10 años para retomar los niveles que teníamos previo a la pandemia. Y un mensaje importante que lo conversábamos también es que esto es algo global. Y hay que entenderlo así, no es solo algo que esté ocurriendo en el mercado chileno, ¿cierto? El mercado inmobiliario y construcción está bajo estrés en el mundo, por lo que se comentó también por la presidenta, por el nivel de tasas de interés, ¿cierto? Hemos llevado un periodo extendido de tasas de interés altas, entre 3 a 4 años en el mundo. Se ha producido también un cambio demográfico en el mercado laboral, ¿cierto? Donde las nuevas generaciones, por ejemplo, tienen desafíos mayores a las generaciones inmediatamente anteriores para acceder a la vivienda. Y por lo tanto, eso va a estar, digamos, un buen tiempo en nuestro quehacer, digamos, la preocupación por el sector inmobiliario y construcción. Y el desafío es justamente tener este tipo de instancias para también mirar con buen ojo los siguientes pasos. Perfecto. Daniel. Bueno, efectivamente, como decían recién, yo creo que hay cambios que llegaron por un buen tiempo para quedarse. Yo creo que el mercado definitivamente va a ser un mercado distinto, va a ser un mercado más pequeño. Yo creo que en este sentido la industria de fondos y también la industria financiera tiene que responder quizás con nuevas alternativas de financiamiento y todos vamos a tener que aprender a vivir en un mundo que va a ser un poco distinto. Como explicaba, hay cambios sociales, hay cambios demográficos y por ende la industria va a ser distinta, en la cual tanto los compradores van a responder a dinámicas distintas y por lo tanto la industria y también obviamente la industria de fondos también va a tener que ir adaptándose a esta nueva realidad que vino para quedarse, yo creo, por un buen tiempo. Cuando tú hablas de que se va a encoger el mercado, ¿cuál es tu predicción respecto a eso? O sea, yo estimo que va a ser un mercado que se va a encoger por un buen tiempo, como en algunos momentos conversábamos en la Cámara, esto es un nuevo paradigma. Efectivamente, acá se produjo a partir del año 2019, y creo que no solo acá en Chile, pero principalmente acá en Chile, por un tema inflacionario, hubo un desacople fuerte entre la curva de oferta y demanda. Tuvimos una curva de oferta, en el fondo por el lado dominada por los ingresos, que en el fondo sufrió un proceso inflacionario a partir del año 2019, lo cual lo alejó del poder acceder a la vivienda. Y por otro lado tuvimos aumentos de costos importantes, tanto por los costos de materiales como por los costos de suelo, que influencian más o menos en un 50% lo que ha subido la vivienda desde el año 2019 en adelante. Y por lo tanto estas dos curvas que antes en algún momento estuvieron acopladas hasta antes del año 2019 simplemente se separaron. Entonces esto nos lleva a otros modelos, a modelos que tenemos que cambiar en financiamiento, modo de también cambios regulatorios por el lado también de la CMF principalmente y por el lado también de la banca, en el sentido que hoy día requieren más dinero para un pie, requieren más pie, la gente no ha juntado pie y por lo tanto esa es una primera barrera
y por otro lado los precios han aumentado, ¿no es cierto? Que hoy día entre el año 2019 y ahora aproximadamente la necesidad de ingreso, que tiene que ser más o menos un 25% del sueldo, prácticamente se ha duplicado. Estamos hablando alrededor de un 80%, un poco más, para poder calificar para un crédito. Por lo tanto, eso implica un nuevo desafío de nuevo financiamiento, modo de tener el pie. Por ejemplo, muchas inmobiliarias lo están haciendo con espaldas propias, pero pienso que la industria financiera tiene que avanzar, como arriendos con opción de compra. Temas de terminar con un único producto hipotecario en el sentido de que las tablas de desarrollo de crédito son flexibles. Ya el Banco Internacional sacó un producto y por lo tanto, tanto apoyar a la gente desde el lado de juntar dinero para el pie como para calificar para poder pagar después un crédito. Y por otro lado, lo que ha venido fuerte por el lado de la movilidad también es el desarrollo de la industria multifamily. Hoy día está siendo un nuevo integrante de este mundo inmobiliario que ha venido con bastante fuerza. Ruperto, por favor. A ver, respecto a tu primera pregunta de si estamos frente a un cambio estructural, nosotros creemos que hay un poco una mezcla de cosas. Creemos que en ciertas clases de activos el cambio de los comportamientos ha modificado la percepción de riesgo de estas clases de activos y eso probablemente es un cambio más estructural. Me refiero, por ejemplo, a lo que ha ocurrido en el mercado de oficinas, producto de la irrupción del teletrabajo o el trabajo híbrido, donde la demanda por oficinas definitivamente ha sufrido una menor demanda. Y caso contrario, el sector industrial, en donde el boom del e-commerce ha generado una mayor y sostenida demanda, además una mayor especialización en esta clase de activos. Y esos cambios probablemente sí sean más estructurales. Ahora bien, si tenemos una mirada más desde lo macroeconómico, nuestra interpretación es que en el fondo estos grandes cambios macroeconómicos que experimentamos, lo que hemos estado hablando por el lado de ajuste de tasas de interés, pérdida de profundidad del mercado de capitales, lo que han hecho es arrastrar el mercado inmobiliario a esta fase recesiva, pero que no necesariamente representa un cambio estructural del mercado. Históricamente, el mercado inmobiliario está estrechamente ligado y ha mostrado estarlo al desempeño del mercado financiero y a la economía en general. Y por lo tanto era esperable que ante estos shocks financieros el mercado también siguiera esa misma senda. Y por lo tanto estamos ante una nueva fase de ciclo, pero que no necesariamente está cambiando el paradigma del mercado inmobiliario. Perfecto. Daniel, desde el mundo de la construcción, ¿qué ha sido más determinante en esta contracción? ¿La demanda retraída o la incertidumbre regulatoria? Yo creo que una mezcla, a diferencia de crisis anteriores, esta ha sido bastante multidimensional, porque por un lado tenemos el tema de la demanda, lo que explicaba antes, el que se hayan separado estas dos curvas de oferta y demanda, pero por otro lado también tenemos bastantes otras situaciones que han pasado que han influido en los costos de la vivienda, principalmente por el lado regulatorio. Hoy día hemos tenido a lo largo de estos últimos años una suma de diferentes nuevas regulaciones que obviamente han tendido a encarecer la vivienda. Estamos creando una nueva vivienda, pero efectivamente estamos encareciendo. Estamos hablando como... Y normas que han nacido también obsoletas, por ejemplo, la ley del ducto. Hoy día, antiguamente antiguamente las compañías que llegaban cableaban según su tecnología a los edificios. Hoy día nos encontramos con edificios que tenemos que cablearlo para diferentes alternativas y después resulta que llegan las compañías y esas tecnologías no sirven. Y hoy día cada vez estamos tendiendo las tecnologías inalámbricas, así como la ley de ducto. Hemos tenido el tema, por ejemplo, de la vivienda que hoy día paga IVA, que fue a partir en el gobierno de Sebastián Piñera para financiar la PGU. Esa IVA tuvo un impacto importante en el aumento de precios. La ley de aportes al espacio público y así una serie de normativas que han ido encareciendo. Ese es por el lado de la normativa. Por otro lado tenemos el tema regulatorio. También hemos llegado a un tema, bueno, hoy día se habla de la permisología, a algunos no les gusta la palabra, que en el fondo hoy día nos han provocado que los proyectos que antes hablábamos de ciclo más o menos 3 años, 3 años y medio, hoy día superan los 5 años. Los permisos y la cantidad de permisos que tenemos que tramitar es una mucho mayor cantidad, lo que obliga también a que la industria sea más experta
y por lo tanto tiene que ser mucho más planificado, pero este ciclo es más largo y esa cuenta hay que pagarla. Entonces, resumiendo tu pregunta, en el fondo es un poco de todos los mundos que han significado esta crisis, y por eso yo creo que han habido brotes verdes y reacciones en el sentido de los nuevos cambios que han habido en leyes relacionadas con permiso. Algunos van a recorrer un largo camino, y yo creo que ya se ha instalado una conciencia que tenemos que empezar a corregir muchas normas. Yo creo que tenemos que atender quizás a desregular. Por ejemplo, ahora entra en vigencia la nueva norma térmica, la certificación térmica, que obviamente van a encarecer a la vivienda, y son nuevas normativas que se unen a una serie de normativas que han ido encareciendo la vivienda. Perfecto. Patricio, en términos macroeconómicos, ¿qué ha sido más determinante en esta contracción? ¿La demanda retraída? Perdón, estoy repitiendo la pregunta de Daniel. Pero bueno. ¿Cuánto peso tiene en esta caída en la inversión inmobiliaria en el panorama general de crecimiento y empleo del país? Sí, bueno, las cifras son relevantes. El sector construcción inmobiliario explica en torno al 7% del producto, en torno al 10% del empleo y 60% de la inversión. Como decía Ruperto, es un sector muy procíclico también. Entonces, que el sector esté bien es bueno para la economía y viceversa. Van bien juntos o van más juntos de la mano, y por eso es relevante que hacia adelante, ¿cierto?, el sector se recupere. Respecto a lo que comentaba Daniel, un tema que es relevante también por el lado del sector financiero es que, justamente lo decía Solange, los ajustes normativos a todo este set de regulaciones que se han venido introduciendo post-crisis financiera del 2008-2009, primero las de provisiones y ahora las de capital, con la implementación en Chile de Basilea III, ¿cierto?, que ha tomado 5 años ya, donde la obra gruesa, aprovechando el contexto, está terminada, pero faltan siempre afinamientos. Y yo creo que una cosa que puede dar un impulso mejor es revisar aquellas ponderadores y aquellos factores de riesgo que están asociados al sector inmobiliario y construcción, tanto por el lado de las empresas como por el lado de los consumidores, ¿cierto?, de las personas, para el acceso a vivienda. Y los análisis que hemos hecho en Price hablan básicamente que, claro, las normas locales se inspiraron en normas europeas, pero en el margen, en los ponderadores y en los factores de riesgo que involucran el sector, en general son en el margen algo más ácidos que los que están afuera. Entonces, por ese lado vemos espacio para continuar perfeccionando, calibrando mejor esos números para que el sector, digamos, se repotencie. Eso sin poner en juego la estabilidad financiera, porque también Basilea III, una cosa interesante que introdujo, es que le dio más instrumentos al Banco Central y a la CMF para hacer política macro y microprudencial. Y eso cambia completamente el juego. Y esos avances se materializaron en Chile en los últimos 5 años, y por lo tanto tú puedes, digamos, no necesariamente hoy día es óptimo sobreponderar el riesgo, sino que reconocerlo adecuadamente, porque también la autoridad hoy día tiene más flexibilidad para operar con los nuevos instrumentos. Perfecto. Ruperto, desde la perspectiva de los fondos, ¿ustedes están viendo señales de reactivación o aún es pronto para hablar de un punto de inflexión? Yo diría que definitivamente sí estamos viendo señales de reactivación en la industria, especialmente en el mercado de renta inmobiliaria, y eso nos lleva a pensar de que estamos ante, en el fondo, el inicio de un ciclo de recuperación inmobiliaria. ¿Y qué es lo que vemos que nos hace pensar eso? Yo diría que hay 3 principales cosas. Una, vemos que los mercados de renta inmobiliaria en forma transversal se encuentran bastante estables y con bastante capacidad de otorgar visibilidad. Es decir, un nuevo inversionista tiene capacidad hoy día de proyectar con cierto nivel de certidumbre aceptable lo que serán los flujos futuros de esa inversión. Vemos también un mercado de financiamiento que ha tendido a mejorar sus condiciones y a liberar un poco las restricciones, y esto es clave para, en el fondo, aumentar la inversión en el mercado inmobiliario. Y la tercera cosa que también vemos muy relevante, que también comentaba antes Solange, era en el fondo los ajustes en valorización de los activos. Esto representa una muy buena oportunidad que no se veía hace años para poder, en el fondo, un nuevo inversionista poder adquirir activos de buena calidad en condiciones atractivas. Y en ese sentido hemos visto en los últimos 12, 18 meses
inicialmente bastante incipiente, inversionistas privados participando del mercado, realizando nuevas adquisiciones, y ya más recientemente la entrada de algunos inversionistas de carácter más institucional en la misma senda, ejecutando transacciones bastante importantes. Por lo tanto, todas estas cosas que se empiezan a ver en el mercado creemos que son muy buenas noticias y que sin duda nos hacen pensar de que estamos ya ante una etapa temprana de un ciclo de recuperación en la inversión inmobiliaria. Perfecto. Daniel, sí. ¿Cuánto depende hoy el financiamiento de nuevos proyectos de los fondos de inversión? ¿Se ha resentido esa fuente de capital? O sea, yo creo que en toda la etapa de la crisis obviamente se ha resentido. Los mismos fondos tuvieron nuevas valoraciones producto de lo que sucedió, y en el fondo también de un momento en que, estoy hablando de aquellos que dependen de venta, aquellos que en el fondo tenían que vender productos, eso se resintió bastante. Pero yo creo que son dos industrias que se necesitan mutuamente, y son industrias que han ido reaccionando. Por ejemplo, lo que tú mencionabas hace un rato de los fondos de deuda vinieron en un apoyo importante a aquellos proyectos que venían caminando con un nuevo producto y con retornos atractivos para los inversionistas. A ver, en cuanto a cifras, yo no manejo estadísticas de cómo esto ha apoyado, subido o ha bajado, pero yo creo que en el futuro la industria inmobiliaria va a seguir siendo una industria que va a requerir de un financiamiento importante y va a requerir de socios importantes como lo son los fondos mutuos. Es decir, yo creo que el mismo hecho que estemos en este seminario significa que efectivamente se están viendo brotes verdes respecto a futuros proyectos y respecto a lo que va a venir de aquí para adelante. La industria, y yo creo que toda la industria, tanto inmobiliaria como financiera, también hemos sacado muchas lecciones de todo lo que sucedió. La verdad que acá se juntaron muchos factores que incluso nadie preveía, y yo creo que yo veo un buen futuro porque ambas industrias se necesitan de verdad mutuamente. Bueno, quisiera terminar con una ronda más propositiva, en la misma línea que han hablado ustedes. ¿Qué condiciones debieran alinearse para que el sector inmobiliario vuelva a traer capital? Parte, por favor, Daniel. Yo creo que, primero que todo, yo creo que lo que tenemos que tener, y es algo que también ya lo estamos viendo, es quizá un mayor orden regulatorio, en el sentido de ir terminando con ciertas cosas que han ido sucediendo a nivel tanto respecto a los planos reguladores, que han sido muy restrictivos. Hemos visto algunos cambios en algunas municipalidades, en alguna capacidad de diálogo y de entender que las municipalidades requieren que sus nuevos vecinos, me refiero a las nuevas generaciones, no mandarlos a vivir a la periferia, sino que dejarlos vivir en la misma comuna donde crecieron con sus padres y con sus redes, y no restringiendo cada vez más los planos reguladores. También en la parte regulatoria han habido algunos entendimientos que hemos visto a nivel de ministerio, como incentivar la DOM en línea y una serie de aspectos. Y yo creo que, bueno, eso es lo más lento que se mueve respecto a lo que es la industria del financiamiento. También hemos visto muchas industrias, nosotros como Cámara hemos tenido acercamiento tanto con bancos como muchas industrias financieras tratando de buscar estos nuevos productos, y yo creo que se van a ir viendo en el futuro inmediato algunos de estos cambios. Yo creo que estamos en una partida quizás de un nuevo quizás ciclo positivo, y yo creo que ya las peores cosas ya pasaron. Patricio, por favor. Sí, concuerdo con Daniel, lo peor ya pasó, y creo que la economía chilena tiene dos fortalezas fundamentales. Lo primero es que ha resuelto la mayoría de los desequilibrios macros de este periodo de ajuste bien significativo que han afectado al mundo, digamos, durante los 5 últimos años. Hoy día todas las variables macro relevantes, inflación, crecimiento, tasa de interés, déficit fiscales y déficit externo, están relativamente cercanos a los valores de largo plazo que tiene la economía chilena. Y eso es un activo de aquí en adelante, y como decía la presidenta de la CMF también, yo diría que el sistema financiero hoy día es profundo y es sólido, y eso es un activo que sin duda, digamos, apoya la parte futura, digamos, para el sector. Ruperto, por favor.
Sí, yo comparto lo que dice Patricio, Daniel, de que en el fondo la serie de medidas que se han tomado y reacciones del mercado han ayudado a que esto ya esté pasando un poco. ¿Y qué es lo que falta? Yo diría que en el fondo lo principal viene por el lado del financiamiento, las mejores condiciones del financiamiento, ganar mayor profundidad de mercado y evidentemente que el costo del dinero también acompañe. Y en ese sentido, las señales que el Banco Central van a ser muy relevantes en profundizar, digamos, este ciclo de recuperación que creemos que está empezando, porque en la medida que tengamos mayor financiamiento y en mejores condiciones, sin duda que el mercado inmobiliario va a ganar bastante fuerza en este periodo de reactivación. Y finalmente, ¿sigue teniendo sentido apostar por activos físicos como vehículo de inversión de largo plazo? Por favor, Patricio, parte tú. Sí. Bueno, excelente pregunta además por el contexto global, ¿cierto? Hoy día, cómo trasladar dinero en el tiempo en situaciones de incertidumbre se vuelve una pregunta doblemente relevante. Yo creo que todos consideraríamos que sí, ¿cierto? Siempre tener un activo fijo, un bien residencial o comercial en el largo plazo es positivo. Debiera ser o volver a ser también una preocupación, una prioridad para las personas, ¿cierto? Para la ciudadanía, sobre todo por lo que comentábamos al comienzo. Las nuevas generaciones tienen ese desafío por delante y sin duda debiera atender a ello. Perfecto. ¿Daniel? O sea, yo creo que históricamente tener bienes raíces, tener activos inmobiliarios a lo largo de la historia ha demostrado ser bueno. Lo que pasa es que a veces somos un poquito paranoicos, nos quedamos con el corto plazo. Yo de todas maneras creo que obviamente siempre estamos hablando que esto es parte de un portafolio que tienen las personas o las empresas o los family office y es una parte de ese portafolio. Del punto de vista de las personas, yo creo que hoy día estamos en un buen momento, por ejemplo, para comprar. Hoy día tenemos la ley de subsidio a las tasas, que en el fondo está llegando a unas tasas que a mi juicio son fantásticas. Algunos van a decir, quizás no, tuvimos un periodo de tasas muy bajas, ¿ya? Pero fue un periodo muy corto, fue un veranito San Juan, no fue un periodo normal. Hoy día estamos en tasas con estos subsidios mejor que las tasas a largo plazo. Quizás cuando hablo de este tema no es para quizá el público que está hoy día conectado, pero esto es para mostrar un poco los brotes verdes y que la autoridad ha estado entendiendo la importancia del sector inmobiliario, la importancia en que recuperemos estos 152.000 empleos que se perdieron y por lo tanto, volviendo al tema original, yo creo que siempre el activo inmobiliario tiene que formar parte de un portafolio. Sí, nosotros creemos que absolutamente se mantiene la relevancia de los activos líquidos. También entendemos que en este contexto los inversionistas se cuestionen por qué invertir en activos líquidos, que evidentemente ante estos shocks de incertidumbre y volatilidad entregan menos herramientas para adaptar los portafolios. Pero los activos inmobiliarios mantienen sus características intrínsecas, que son la generación de flujos estables, protección de la inflación, posibilidad de ganancias de capital y, quizás lo más importante, contribuyen a diversificar los portafolios. O sea, si un inversionista deja de estar expuesto al sector inmobiliario, lo que está haciendo es incrementar el riesgo de su portafolio y por lo tanto eso es bastante relevante tenerlo en consideración. Y quizás un aprendizaje importante también es no solo estar expuesto al sector inmobiliario, sino que dentro del sector inmobiliario estar expuesto a distintos vintage o distintas épocas de inversión. De esa manera uno no está expuesto a una única etapa del ciclo, sino que puede estar diversificado en las distintas etapas de este activo que sabemos que tiene un comportamiento cíclico. Bueno, muchas gracias por esta mirada, digamos, una mirada a la industria, no solo sobre el presente, sino que sobre el futuro. Y este tipo de reflexiones obviamente contribuyen mucho a iluminar cómo podemos seguir frente a una situación que fue adversa y, como ustedes dicen, se están viendo los primeros brotes verdes.
Muchas gracias a todos, ha sido un debate bastante fructífero y quiero agradecer obviamente especialmente a Ruperto, Patricio y Daniel. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Muchas gracias.